políticas europeas, cumplimiento de la Carta Social, globalización de las relaciones laborales, política fiscal, transporte, política agraria y pesquera. En este caso, el salón de debate estará conformado de nuevo por Manuel Chicón, por parte del PSOE, por parte de Adelante Málaga, Podemos Izquierda Unida, Eva García Sempere, bióloga, diputada. Te presentamos porque al resto de candidatos ya lo habíamos presentado antes. Miembro del Congreso desde el 2003, ahora reelegida, miembro de la Comisión del Tribunal de Cuentas, de Agricultura y Pesca, de Medio Ambiente y Cambio del Clima y Cultural, si no me equivoco. Y parece ser que vamos a tener de nuevo un problema, ¿no?, por parte de Ciudadanos. ¿Acaban de llegar? Sí, no, estaba afuera. Ah, perfecto. Pues esperamos un momentito. Por parte de Ciudadanos, Raquel Pérez, oficial de registro de la propiedad, técnica tributaria, candidata a elecciones al Parlamento Europeo. Y continúa moderando el debate el compañero Juan Antonio Pérez. Bueno, pues abordamos esta última mesa de debate, en la cual pues, me temo que vamos a ser bastante más estrictos con los tiempos, dado que además se compone de 5 bloques en lugar de 3, como el resto de mesas anteriores. Lamentar de nuevo, bueno, pues que esos problemas de agenda no hayan permitido al representante del Partido Popular poder estar presente, pero bueno, creo que con las 3 organizaciones que tenemos vamos a tener un debate bastante fructífero, bastante interesante. Tenemos 5 bloques en esta mesa. El primero es sobre el cumplimiento de la Carta Social Europea, políticas sociales en la Unión Europea. El segundo es sobre la globalización de las relaciones laborales, la incidencia de esta administración de la Unión Europea en el ámbito laboral. El tercero es sobre política fiscal y de gasto. El cuarto sobre el transporte y correo. Y el último sobre la política agraria y pesquera en la Unión Europea. Son muchos temas, son temas amplios, los cuales además hemos recibido bastantes preguntas. Tendremos que limitar los tiempos y ser un poquito más estrictos, así que sin más dilación, pues comenzamos. Si parece bien, como la primera mesa la empezó el Ciudadanos, la segunda la empezó el Partido Socialista, pues podemos empezar por Unidas Podemos. Y el primer bloque va a ser el cumplimiento de la Carta Social Europea. Aquí han salido bastantes temas, primero sobre el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible, qué propuestas tienen ustedes al respecto, y además nos piden un poco de concreción en aquellas que tengan que ver con la formación y la educación, de manera que se implique a la ciudadanía en estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. La segunda pregunta es sobre los movimientos migratorios. Estos movimientos migratorios que están siendo también muy polémicos en el ámbito de la Unión Europea, y aquí enfocado desde 2 ámbitos. Primero, sobre la política hacia las personas que emigran a la Unión Europea desde terceros países, cómo se garantizan los derechos humanos de estas personas, de estos trabajadores y trabajadoras que llegan a España y otros países de la Unión Europea, y desde el otro punto de vista, pues, de qué política plantean ustedes para que las personas trabajadoras españolas que han emigrado en los últimos años a raíz de la crisis, pues puedan volver a España apoyados por las administraciones. La tercera pregunta es sobre la pobreza infantil. Se nos hace referencia, las 3 preguntas siguientes van a estar referidas al Pilar Europeo de Derechos Sociales. La pobreza infantil en España tiene unos índices bastante llamativos para un país del llamado primer mundo, demasiado elevado, y se plantea en este documento, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, el derecho a la protección de la infancia contra la pobreza. ¿Qué medidas o qué soluciones plantean desde su partido, sus distintos partidos, para solucionar este problema? Y además con un matiz, como es el de la trata de menores, que por ejemplo en torno a
a la crisis migratoria de refugiados sirios. Pues la Unión Europea hace unos años habló de 100.000 menores que no sabía dónde estaban dentro de la Unión Europea, pero no sabía dónde estaban y que probablemente estuvieran en burdeles, ¿no? Era un poco el planteamiento que se hacía en ese momento. ¿Qué plantean ustedes? El pilar europeo de derechos sociales también habla del derecho a una vejez digna, unas condiciones de vida aceptables. ¿Qué plantean ustedes para garantizar ese derecho? Y una pregunta concreta que además venía desde un sector bastante precario como el de las camareras de piso, pues si no se debería barajar a nivel europeo la reducción de la edad de jubilación como mínimo para aquellas profesiones que más daños sufren por su actividad laboral los trabajadores y las trabajadoras, como puede ser de las camareras de piso y otros muchos sectores donde la salud laboral pues, es especialmente problemática. Por último, la cuestión de la vivienda. También en este pilar europeo de derechos sociales se habla del derecho a recibir protección y asistencia en caso de desalojo forzoso de la vivienda, es decir, en caso de desahucio. Hemos visto con el año de la crisis los desahucios han sido muchísimos y que hoy en día, aunque no esté tanto en el foco mediático, también se siguen produciendo esos desahucios. ¿Qué medidas plantean sus organizaciones políticas para proteger a las personas más vulnerables frente a ese desalojo, cumpliendo lo que dice ese pilar europeo de derechos sociales? Son temas muy amplios, tenemos poco tiempo, os pido pues, la mayor concreción posible. Estamos en 4 minutos de este bloque, ¿verdad? A ver, 4 minutos. 4 minutos. Os aviso cuando quede. 4 minutos. Sí. 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 Bueno, pues intentaré resumir lo más posible tantas propuestas para 4 minutos, pero bueno, voy a irme a lo fundamental. Perdonad porque voy a ser bastante esquemática, pero es que si no, no me va a caber. Sobre los objetivos de desarrollo sostenible, la Carta Social, que se plantea, para nosotros ha sido una línea estratégica, para Unidas Podemos también lo ha sido en el Congreso, y concretamente entendemos que hay 2 cuestiones. Las preguntas que se hacen sobre educación ambiental nos parece que son importantes, que deben recogerse desde luego en todos los espacios académicos, pero la educación ambiental tiene que ir mucho más allá. Es decir, no vale solo con que formemos a las nuevas generaciones, tiene que implicarse toda la sociedad y por tanto entendemos que debe ser incorporada también en los centros de trabajo y para la política general de las administraciones. ¿Qué entendemos que es una buena política para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible? Lo primero es tener como línea estratégica lo que nos plantea las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas de momento nos ha dicho que no hemos cumplido ni uno solo de todos los objetivos que llevan planteados. Hay uno que parece que estamos medio cerca, pero los demás absolutamente ninguno. Y es que es muy difícil cumplir políticas medioambientales cuando no existe una coordinación entre todos los estamentos. ¿Qué queremos decir con eso? Ponemos un ejemplo. Una de la política territorial europea más potente que hay es la PAC. Sin embargo, no tiene incorporados esos objetivos. No tiene incorporados el cumplimiento para recibir los fondos de la PAC de todas las directivas europeas que tienen que ver con medio ambiente. Sea utilización de agua, sea utilización de pesticidas, sea cualquiera de las utilizaciones de productos que pueden ser contaminantes y que nosotros entendemos que para recibir fondos es normal que los Estados miembros tengan que transponer esas directivas y así poder percibir los fondos. En ese sentido, incorporarlo tanto a las políticas de desarrollo sostenible del medio rural como en general al establecimiento de una vicepresidencia en la Unión Europea que se encargue de armonizar las políticas en todas las áreas de trabajo que tenga la Unión Europea. Es decir, la transversalidad ambiental tiene que ir en todo, sea política de vivienda, sea de infancia o sea de generación de empleo. Y unos presupuestos de carbono. ¿Qué quiere decir? No es la compraventa del mercado de carbono que tenemos ahora mismo instalada, que solo no ha servido para nada más que para enriquecer a unos cuantos, sino que los presupuestos del carbono sean los presupuestos que se elaboran exactamente igual que los presupuestos generales del Estado. ¿Cuánto carbono estamos gastando y si las políticas nos alejan o nos acercan a los cumplimientos de los acuerdos de París? Simple y fácil, pero nunca se ha conseguido aprobar, vamos, pero que ahí lo tenemos. Sobre migraciones, y muy brevemente, lo que no podemos seguir es con una política que está llevándonos a una media de 10 personas que se ahogan en el Mediterráneo y en nuestras fronteras cada uno de los días que pasan. Nosotros entendemos que lo que da los derechos no es el haber nacido en un sitio y no es tampoco tener un contrato de trabajo, sino que es la residencia donde uno está y puede moverse libremente.
libremente se mueven los capitales, no entendemos por qué no se mueven las personas. Eso, madre mía. ¿Qué pedimos? Vías legales y seguras para la migración. Entendemos que eso es fundamental, y presupuestos públicos para garantizar la acogida y empezar a incorporar el concepto de migrante climático. Hoy en día los migrantes ambientales es la primera causa de migración, sobre todo en el caso de Europa. ¿Y por qué migran también? Por nuestras nefastas políticas en el tercer mundo, en cooperación como en desarrollo. Y muy brevemente, pobreza infantil, un punto fundamental, la convergencia en el gasto que hay para reducir la pobreza infantil. Entendemos que mínimo tendría que ser 1.200 euros por año y niño en familias bordeando la pobreza, y en el caso de familias en pobreza severa serían 2.000 euros años más un 50% extra en el caso de familias que estén especialmente desestructuradas o que sean monoparentales. Somos el cuarto país en pobreza infantil en Europa y eso hay que erradicarlo. Sobre la trata, exigir el cumplimiento y la implementación en los Estados miembros de la Directiva relativa a prevención y lucha contra la trata. Y, lo siento, Eva, lo siento. La verdad que se nos ha dado un poquito de tiempo. Sí. Bueno, venga, vamos en mayor dilación. Yo diría que lo más importante, por supuesto, en cuanto al cumplimiento de la Carta Social, pues es eso, es hacer que se cumpla. Hay diferentes aspectos que voy a resaltar que para mí son los más importantes, las experiencias de organizaciones internacionales deben de ser tratadas en el recurso al procedimiento de reclamaciones colectivas, es un tema que está bastante dejado. La defensa de los derechos para las personas que están en situación de precariedad. Todos sabemos que debido a la crisis financiera y económica del 2008, pues obligó a los países a reducir sus presupuestos, ¿no? Estos recortes presupuestarios afectaron principalmente a la protección social. Y cuando digo protección social, protección del menor, protección de todo el mundo. Los países que se sumaron a la Carta Social están todavía algunos pendientes de ello, ¿no? Y eso lleva al abandono también de los recursos colectivos. También debemos de aumentar lo que es la posibilidad del recurso de justicia y en el ámbito jurídico. Entonces, ¿cómo se puede abordar todo esto? Pues, como sabéis, se han creado múltiples colectivos para ayudar a paliar todos estos problemas, pero evidentemente a estos colectivos hay que ayudarlos con una distribución equitativa del presupuesto europeo. Gracias a Dios y gracias a la Carta Social Europea, pues hubo problemas en varios países de incumplimiento de la Carta Social, que gracias a esto se denunciaron y se tuvo la iniciativa de presentar denuncias de parte de los colectivos, tanto a nivel legislativo y a nivel administrativo. Entonces, hay que incentivar, digamos, a que los países cumplan, digamos, la Carta Social Europea, que las ayudas lleguen a los colectivos, que los presupuestos sean repartidos más cuantitativamente y que, sobre todo, se palíe los derechos humanos tratados en la Carta Social mínimamente. Bien, gracias. Bien, Manuel, tu turno. Sí, a mí me gustaría, antes de entrar a hablar más en profundidad sobre la Carta Social Europea, transmitir la importancia que tienen estas elecciones europeas, porque parece que estas elecciones europeas vienen un poco de tapadillo, porque tenemos elecciones municipales, pero son, creo que las elecciones europeas más importantes de los últimos años, por una razón muy sencilla, porque hay gente que quiere que el modelo europeo que tenemos, que debe mejorarse, pero es que quieren eliminarlo. Son partidos de extrema derecha, partidos eurófobos, partidos que buscan levantar viejas fronteras que ya se habían salvado y amparadas por el populismo y por la propaganda, necesitan que nosotros pongamos ese muro de contención y lo hagamos con nuestro voto. Y en ese sentido es importante que nos movilicemos y que votemos también para que eso no ocurra y que Europa sea ese ente que nos pueda ofrecer seguridad, bienestar social y prosperidad económica.
con muchos desafíos por delante y con muchas cosas que mejorar, pero que creo que con la ratificación por parte de nuestro país de la Carta Social Europea podemos avanzar en muchas de esas cuestiones que estabas tú planteando anteriormente, de preguntas que nos hacen, que creo que son muy interesantes. Nosotros los socialistas nos sentimos muy comprometidos con la Carta Social Europea, tan comprometidos que en febrero de este año el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo precisamente para la remisión de esta Carta Social a las Cortes para que pudiéramos ratificar esta carta. Algo que además no sucede desde el año 2000, es decir, esa ratificación lleva parada desde el año 2000 y yo creo que debe haber suficiente consenso entre todas las fuerzas políticas para que entendamos la importancia de que esta Carta Social salga adelante, porque esta Carta Social no es más que ser coherentes con lo que nuestra Constitución española afirma y también nos puede hacer reafirmarnos en nuestra posición como un Estado social y como un Estado de derecho. Y porque además, también hay que decirlo, esta Carta Social supone un freno a las políticas neoliberales que tanto daño han hecho al estado del bienestar en nuestro país. Por tanto, yo creo que es importante que entendamos los diferentes objetivos que puede tener que podamos ratificar esta Carta Social. Y te decía anteriormente que encaja muy bien con las preguntas que nos hacían, porque lo que pretende esta Carta Social es que haya pleno empleo, que haya seguridad y estabilidad en el trabajo, que también habla de vivienda, de la protección social, de la educación o de la salud, y que sobre todo presta especial atención en algo que nosotros compartimos plenamente, que es la atención a las personas más vulnerables. Por tanto, yo creo que la ratificación de esta carta es muy importante porque es un instrumento muy importante para la protección de los ciudadanos y de las ciudadanas, y porque además creemos que es un instrumento importante para la cohesión social, para la fortaleza del modelo europeo y sobre todo para el progreso social y la economía de la clase trabajadora. Por tanto, lo que tenemos que hacer es precisamente ratificarla lo antes posible y ponerla en marcha, que eso ya es más complicado, lógicamente, que no se quede en una mera declaración de intenciones y que seamos capaces entre todos los partidos políticos, porque yo creo que aquí, en esta cuestión, que es una cuestión importante, tenemos que ponernos todos de acuerdo y hacerlo también, que esos acuerdos vayan trasladándose en cuestiones que parecen más pequeñas, pero no lo son, como puede ser la reducción de la edad de jubilación de las camareras de piso, o otras cuestiones como la pobreza infantil, en que yo creo que son cuestiones de humanidad, que son cuestiones de sentido común y que lo único que merecen es que nos pongamos de acuerdo y que seamos capaces de sacar un acuerdo beneficioso para las personas que viven en nuestro país y que están afectadas por este tipo de cuestiones. Muy bien, muchas gracias. Estupendo, lo hemos abordado. Bien. Bueno, pues pasamos al segundo bloque de preguntas. Bueno, hemos empezado antes por aquí, ahora tenemos que empezar por este lado. Te paso el micrófono. El segundo bloque es de globalización de las relaciones laborales. Y aquí nos llegan algunas preguntas, la mayoría de ellas están centradas en el derecho a la negociación colectiva y al diálogo social. Se insiste mucho, por ejemplo también en el Pilar Europeo de los Derechos Sociales y en otros documentos comunitarios, en ese derecho a la participación de los trabajadores y las trabajadoras, a ese derecho a concertar con la contraparte las condiciones laborales y las condiciones de empleo. Y en este sentido nos preguntan por qué medidas plantean ustedes, organizaciones políticas, para impulsar que esto sea una realidad en las empresas, este derecho a la concertación, si plantean la necesidad de un diálogo social a nivel europeo, y yéndonos más a lo micro, qué medidas podemos tomar o qué medidas plantean ustedes para asegurar que el derecho de la representación llegue también a las personas de las pequeñas empresas, que como sabemos en la legislación española las empresas de menos de 6 trabajadores y trabajadoras pues no tienen derecho a tener representación sindical. También nos preguntan por la transición. Estamos en una economía en transición, tanto en el ámbito tecnológico hacia una economía digitalizada, como en el aspecto más ecológico hacia una economía de baja emisión. Nos plantean cuáles son las medidas, las propuestas que plantean ustedes para que se produzca una verdadera transición justa que no dañe los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Porque quizás los trabajadores y las trabajadoras estamos acostumbrados a que cuando hay algún proceso de transición alguien tiene que pagar los platos rotos y normalmente somos nosotros y nosotras. ¿Qué medidas plantean ustedes ahí? Y por último, uno de los elementos que se han situado en los debates
vinculados a estas elecciones es la cuestión de las condiciones laborales a nivel europeo. Se habla de una posible convergencia de derechos y condiciones laborales en todos los países de la Unión, que la Unión Europea establezca un suelo común para todos los países. ¿Qué posición tienen ustedes a ese respecto? Y una regulación muy concreta por la cual nos pregunta, que es la de las plataformas digitales. En muchos países europeos y también en España cada vez más vemos cómo a través de las plataformas digitales se sustituyen, son una alternativa a las relaciones laborales clásicas. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Y no hablamos ya solo de las grandes corporaciones, se nos puede venir a la cabeza Uber, por ejemplo, o Cabify, sino que en otros ámbitos también se está implantando. ¿Qué posición tienen ustedes al respecto y si debería esto regularse de alguna manera? Tenemos 4 minutos. Empiezo yo. Yo sí, quiero empezar pidiéndole a Fernando que para las próximas jornadas que hagamos en mesa de debate, pues que los tiempos sean un poquito más amplios, porque creo que tendremos más margen para explicar muchas de las cosas que tenemos. Lo pasamos para que se pueda estudiar y que sea así, y ya he perdido medio minuto, pero voy a intentar ser muy esquemático. Miren, la globalización es una realidad, no estoy descubriendo nada nuevo, pero es que la globalización lo que ha llevado también es que hay un riesgo para las condiciones laborales, porque es un elemento también de desigualdad, porque en eso coincidimos todos. Ha habido un aumento de la competencia, hay un aumento del tamaño del mercado, y eso también hace que haya unas desigualdades, que haya también unas brechas salariales entre los diferentes trabajadores. ¿Qué es lo que proponemos nosotros desde el Partido Socialista? Nosotros lo que proponemos es crear empleo estable y que sea dignamente retribuido. Queremos ser más competitivos, porque tenemos que cambiar nuestro modelo productivo para adaptarlo también al modelo productivo que tienen el resto de países europeos, pero sin perder nuestra propia identidad, mejorar nuestra capacitación para afrontar los retos de esta economía del siglo XXI en la que nos estamos enfrentando continuamente, y también, como no, hay que hacer una reforma progresiva del sistema fiscal. Hay que combatir la desigualdad, como lo hemos hecho los partidos de izquierda, que es subiendo el salario mínimo interprofesional. Esa es la mejor manera de poder combatir esa desigualdad y esas brechas que se pueden generar. Y además también tenemos que luchar porque haya un plan de choque contra la pobreza para que esas desigualdades puedan ir paliándose poco a poco. Hay que aumentar también los recursos para la investigación, para el desarrollo y para la innovación, porque eso puede hacer y va a hacer seguro que aumentemos nuestra competitividad. Y también, como planteabas, hay que propiciar una transición energética hacia una economía verde, hacia una economía sostenible, que vaya enlazada también con los objetivos de desarrollo sostenible, en los que creo que el Partido Socialista ha encardinado su programa electoral. Y creo que también hay algo que es muy importante que nosotros proponemos y que entendemos que es vital para que puedan salir adelante las propuestas que estamos planteando. Nosotros creemos que es necesario que se actualice el marco existente de las relaciones laborales en nuestro país. Y para eso es necesario que actualicemos el Estatuto de los Trabajadores a un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. Tenemos que mejorar las relaciones laborales y tenemos que buscar, mediante el consenso, mediante el acuerdo de todos los agentes sociales, cómo podemos mejorar esas condiciones laborales. Yo creo que llevando a cabo esas propuestas, que entiendo que son difíciles, pero que deben ser viables para poder llevarlas a cabo, podemos afrontar con garantías los retos que nos supone el pertenecer a la Unión Europea, pero sobre todo que no perdamos esa identidad que tenemos como país, que nos tiene que hacer, mediante el diálogo, entender que los retos que tenemos por delante son muy importantes y que tenemos que trabajar precisamente para la mejora de estas cuestiones. Me planteabas también el tema de... ¿Convergencia de las condiciones laborales? Sí, lógicamente ahí, como decía, tiene que haber un diálogo social para mejorar las condiciones laborales, y para eso lo que tenemos es que, primero, formar un gobierno, que sea un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, un gobierno que vele por los intereses de los trabajadores y que podamos ponernos en marcha para que también esas políticas puedan trasladarse a la Unión Europea y que consigamos entre todos que haya unas condiciones laborales más justas. Bien. Muchas gracias. Raquel. Bueno, comparto con el compañero lo del tema del Estatuto de los Trabajadores. Creo que debemos de abrir nuestra mente a las relaciones laborales entre los países en Europa, que para eso está Europa. Y bueno, Ciudadanos apuesta por, siendo un partido también progresista, apuesta por
las infraestructuras y la agenda digital. Vamos a llevar a Bruselas la necesidad de completar los corredores mediterráneo y atlántico, porque no podemos seguir haciendo esperar a los españoles para tener unas infraestructuras del siglo XXI. También tenemos que considerar que los tenemos también un poco abandonados los pueblos del interior. Debemos de llevar allí la fibra óptica. Las zonas rurales deben de modernizarse para que puedan ser partícipes de nuestro país. En industria y en innovación, pues proponemos una industria europea, sobre todo en innovación, y creo que con la innovación pues traeremos una creación de empleo que es tan necesario, ¿no? Tan necesario en nuestro país. Defendemos una política de competencia fuerte que permita a todas las empresas pues jugar en igualdad de condiciones. La política de competencia es realmente la garantía de que las pymes españolas puedan tener las mismas oportunidades. Debemos de tener en cuenta que Europa tendrá que competir con grandes potencias a nivel mundial, como China, como Estados Unidos, y bueno, nos hace falta muchas mejoras en este aspecto. Porque hasta que ellos no cambien su política pues, de acceso a los contratos públicos, tenemos que dar prioridad a las empresas europeas en contratación pública. El objetivo de trabajar con nuestros socios chinos y americanos también entra dentro de nuestro programa, para que las empresas europeas pues, también puedan tener las mismas oportunidades. Queremos también eliminar la burocracia. Creo que el sistema actual burocrático es demasiado denso, todo conlleva demasiado papeleo. El tiempo también hace que demore la actividad de las empresas. En educación e investigación también queremos ser pues, una de las mejores del mundo, ¿no? Creo que el programa Erasmus es un buen planteamiento para darle a la juventud la posibilidad de que no tenga que marcharse de nuestro país a buscar empleo, creo que es un grave problema que tenemos actualmente, a otros países, ya sea de la Unión Europea o fuera de la Unión, y tenemos profesionales preparados que pueden ejercer su profesión en nuestro país, ¿no? Y eso redunda también en la creación de empleo. En la economía, pues Europa debe de proteger a los españoles. Un minuto te queda. Ay, perdón, es que no es posible abarcar los dos temas. Los 4 minutitos. Pero muy rápido. Europa debe estar ahí para proteger a los españoles, ¿no? Cuando lo necesitemos. Entonces debemos de tener un seguro común de empleo. Todos los países europeos deben trabajar para que tengamos un plan de inversión juvenil. Creo que vamos un poco por detrás de muchos países en la modernización, las tecnologías, ayudar a nuestra juventud. También debemos de diferenciar en cuanto a migración y asilo, importante también, pues 3 realidades. Tenemos muchos solicitantes de asilos o refugiados que no están cubiertos, no estamos preparados para recibir masivamente, como decía la compañera, grupos de inmigrantes en ningún aspecto, ni en economía, ni en tema médico, etc., ¿no? Necesitamos un nuevo sistema común europeo y por ello tenemos que trabajar muy duro para ello. Gracias. Pues muy brevemente, no he dicho nada de la masiva de que no estemos preparados, pero bueno, más allá de eso, muy rápidamente, sobre el tema de generar negociación colectiva y participación sindical, que era una de las líneas dentro de las relaciones laborales. 3 propuestas. Por una parte, entendemos que no hay modelo de desarrollo, no hay transición justa que no se pueda realizar sin incorporar a los actores, y en este caso entendemos los sindicatos representativos, y por tanto entendemos que tiene que incorporarse a la planificación del modelo de desarrollo económico e industrial del país, más allá de cada una de las empresas, en general la representación. Una ley de participación sindical en la que por fin permita a los sindicatos entrar en la organización de las propias empresas. Entendemos que la organización del trabajo tiene que ser materia de la participación de los sindicatos representativos, y apostar por expandir el trabajo de los sindicatos planteando estructuras representativas sindicales también en empresas de menos de 10 trabajadores, que ahora mismo son las que se quedan mayoritariamente en blanco. Todo eso es lo que serviría para hacer una verdadera transición justa, que ahora mismo la transición justa la están haciendo las empresas, que Naturgy decide si cierra 2 centrales de ciclo combinado o no, pero los trabajadores se van igualmente a la calle.
Por otra parte, una cuestión que entendemos fundamental, la legitimación de los sindicatos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y que se permita llevar los casos y evidentemente sin tasas. Es la única manera de darles la suficiente voz. ¿Convergencia de la regulación laboral en toda la Unión Europea? Claro que sí, por supuesto, apostamos por eso y no solo por eso, sino porque se deroguen las reformas laborales, las de aquí y las del resto de países de la Unión Europea. Convergencia también en el salario mínimo interprofesional, claro que sí, tiene que ser al menos el 60% del salario medio, aquí y en el resto de países de la Unión Europea. Pero en cualquier caso, toda esta transición, todo este dar, esta participación tampoco se podrá conseguir si no derogamos las leyes mordaza que todavía siguen asolando a este país y a otros países de la Unión Europea, incluso con el propio criterio del Tratado del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Y entendemos que si estamos de acuerdo con el Partido Socialista, serán las primeras medidas que se pondrán en marcha en cuanto se constituya el gobierno. Y como me quedará un minuto todavía, me imagino, dos cuestiones que entendemos fundamentales tanto para garantizar las relaciones laborales como para el punto anterior de cumplimiento de la Carta de Derechos Sociales. Necesitamos acabar en Europa con el Plan Paneuropeo de pensiones privadas, que lo único que va a hacer es privatizar las pensiones y no garantizar una vejez digna y, por tanto, a eso añadirle también la necesidad de rebajar la edad de jubilación, claro que sí, en profesiones que sean altamente desgastantes como las camareras de piso. Y se me había quedado la cuestión de las viviendas. Entendemos que no solo en España, que también lo hemos propuesto, pero tuvimos escaso éxito por parte del resto de grupos, sino en toda la Unión Europea, un parque público de viviendas que se va a nutrir principalmente de las viviendas que ahora mismo están en manos de fondos buitre, de la banca, de la Sareb y de otros productos tóxicos. Entendemos que hay que quitárselos, ya se les ha rescatado bastante la banca y eso pasará a ser parque público de vivienda, garantizando que las familias nunca inviertan en vivienda más de un 30% de su renta. Muy bien, muchas gracias.